Hay momentos que cambian todo en un instante. Para mí fue ver a mi sobrino detrás del granero aquella tarde de verano. Ya no era el adolescente delgado que recordaba. Ahora, bajo el sol del mediodía, su cuerpo bronceado revelaba años de trabajo en la granja. Debí haberlo notado desde que llegué, que algo era diferente en la forma en que me miraba, en cómo el aire entre nosotros se sentía cargado de una tensión que no me atrevía a nombrar. Pero lo que sucedió después del granero, eso cambiaría nuestras vidas para siempre. Hace 3 semanas, mi sobrino hizo algo tan inesperado detrás del granero que puso mi mundo de cabeza, de lo emocionante que fue. Debí haberlo sabido desde el momento en que puse un pie en la granja, que algo era diferente. Como dije, sucedió hace 3 semanas. El aire estaba cargado con el aroma del heno recién cortado y la madera calentada por el sol, pero había algo más, algo intangible que me erizaba la piel. Había pasado innumerables veranos aquí, ayudando con los animales y disfrutando de la paz de la vida en el campo, pero esta vez todo se sentía cargado. Al salir de mi pequeño coche, estirándome después del largo viaje, lo vi cerca del granero, apilando pacas de heno con facilidad. Javier, mi sobrino. La última vez que lo vi era solo un adolescente delgado, todo ángulos torpes y energía inquieta. Pero ahora, de pie sin camisa bajo el sol del mediodía, su cuerpo delgado estaba bronceado y fuerte por años de trabajo en la granja. Era un hombre más alto, más robusto, y había algo en la forma en que me miraba que me provocó un leve malestar en el pecho. Se limpió el sudor de la frente con el dorso del brazo antes de dejar caer la paca que sostenía, girándose hacia mí. Su mirada se detuvo, oscura e inescrutable, antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa. Tía Ana, dijo, su voz más profunda de lo que recordaba. No pensé que llegarías tan temprano. Forcé una pequeña sonrisa, levantando mi bolso sobre mi hombro. Salí temprano, pensé que evitaría el tráfico. Él asintió, dando un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Papá y mamá se fueron esta mañana, dijo. Solo estamos nosotros esta semana. Algo en la forma en que lo dijo me hizo estremecer, aunque no podía precisar por qué. Siempre había sido cercana a Javier, lo había visto crecer, le había enseñado a montar a caballo, me había sentado a su lado en el porche en las cálidas noches de verano hablando de la vida, pero ahora había algo diferente, una conciencia en su mirada que no había estado allí antes. Bueno, espero que hayas dejado algo de trabajo para mí, dije, intentando mantener la conversación ligera. Javier se rió, su sonrisa profundizándose. Mucho. ¿Estás segura de que puedes con ello? Resoplé. Por favor, todavía puedo darte vueltas. Él arqueó una ceja, sus ojos brillando con algo que no podía nombrar. Ya veremos. Tragué saliva, ajustando el agarre de mi bolso. Debería instalarme. Adelante, dijo, señalando con la barbilla hacia la casa. Estaré aquí afuera. Mientras pasaba junto a él, dirigiéndome al porche, podía sentir sus ojos sobre mí, pesados y persistentes. Me hizo contener el aliento de una manera que no entendía, de una manera que hacía que mi corazón latiera un poco demasiado rápido. Algo había cambiado, solo que no sabía qué. La tarde se asentó sobre la granja en un resplandor dorado, el cielo teñido de rosas y naranjas mientras el sol se hundía en el horizonte. Después de desempacar y refrescarme, bajé las escaleras atraída por el olor de algo chisporroteando en la cocina. Javier estaba de pie junto a la estufa, descalzo, aún sin camisa, volteando filetes en una sartén. Una cerveza fría descansaba en el mostrador a su lado, la condensación perlándose en el vidrio. ¿Ahora cocinas? Bromeé, apoyándome en el marco de la puerta. Él miró por encima de su hombro, sus labios curvándose. Tuve que aprender. ¿Crees que papá es bueno en la cocina? Me reí. Buen punto. Él sirvió los filetes, deslizando uno frente a mí mientras me sentaba en la isla de la cocina. Pensé que tendrías hambre. Tomé un bocado, tarareando en apreciación. No está mal. Él sonrió, tomando un sorbo de su cerveza. Gran elogio. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo pero cargado de algo más. Podía sentir su mirada sobre mí de nuevo, estudiándome de una manera que hizo que mi estómago se tensara. ¿Sigues en la ciudad? Preguntó después de un momento. Asentí. Sí, el trabajo me mantiene ocupada.
Apuesto a que es diferente aquí, tranquilo, por eso me encanta. Se recostó en su silla, estirando las piernas, su mirada inquebrantable. Siempre te ha encantado aquí. Algo en su voz hizo que mi pulso se acelerara. Alcancé mi vaso de agua, tratando de ignorar la forma en que mi piel se sentía demasiado cálida. Necesitaba controlarme, pero a medida que la noche se profundizaba y el aire se llenaba del aroma del verano, no podía sacudirme la sensación de que algo entre nosotros había cambiado y que esto era solo el comienzo. El aire afuera se había enfriado un poco, pero el calor del verano aún se aferraba a mi piel mientras salía al porche después de la cena. Las tablas de madera crujieron bajo mis pies descalzos, y el aroma de la hierba recién cortada y la tierra cálida flotaba en el aire tranquilo de la noche. Las luciérnagas parpadeaban perezosamente a lo lejos, sus destellos dorados eran el único movimiento en la vasta oscuridad de los campos. Javier ya estaba allí, apoyado en la barandilla, bebiendo de una cerveza fresca. Me miró mientras me acercaba, su mirada permaneciendo más tiempo del que debería. Me acomodé en el viejo columpio del porche, dejándolo balancearse suavemente bajo mí mientras exhalaba. Olvidé lo tranquilo que es aquí por la noche, dije. Él sonrió, tomando otro sorbo antes de apoyar la botella contra su muslo. La ciudad es demasiado ruidosa para ti. Me encogí de hombros. Tiene su encanto, pero nada supera esto, dije, señalando los campos abiertos y el cielo estrellado que se extendía interminablemente sobre nosotros. Todo se siente simple. Javier se rió, negando con la cabeza. Ese es el truco, parece simple, pero el trabajo nunca se detiene. Incliné la cabeza hacia él, estudiando su perfil a la tenue luz. ¿Te gusta, verdad? La granja. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no me miró. Sí, me gusta, exhaló, frotándose la nuca con la palma de la mano. He pensado en irme algunas veces, pero supongo que este lugar se mete en tu sangre. Había algo en su voz, algo más profundo que la simple nostalgia, un peso, un lazo no dicho que lo mantenía atado aquí. Dudé antes de preguntar, ¿eres feliz? Sus ojos se dirigieron hacia mí, agudos e inescrutables. El columpio bajo mí crujió mientras me movía bajo su mirada. No lo sé, admitió, su voz baja. Tal vez la mayoría de los días. No sabía qué decir a eso. Quería encontrar algo reconfortante, algo ligero para cortar la extraña tensión que se asentaba entre nosotros, pero antes de que pudiera hablar, él se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos en sus rodillas. ¿Y tú? Preguntó. Parpadeé. ¿Qué? ¿Eres feliz? Aclaró, observándome intensamente. La pregunta me dejó sin aliento. Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Feliz. Debería haber sido una pregunta fácil, pero el hecho de que tuviera que pensarlo era revelador. Yo me quedé en silencio mirando hacia el granero. No lo sé. La confesión quedó suspendida entre nosotros, pesada y no dicha. Lo sentí moverse a mi lado, sus dedos tamborileando distraídamente contra la botella de vidrio. Esa es una respuesta, supongo. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo, pero no era incómodo. Si acaso, se sentía cargado, como si estuviéramos al borde de algo que ninguno de los dos tenía el valor de reconocer. El columpio se balanceó ligeramente bajo mí mientras exhalaba. Probablemente debería irme a dormir pronto. Javier asintió, pero podía sentir que aún me observaba. Su mirada era un peso contra mi piel, algo tangible incluso en la tenue luz. Cuando me levanté del columpio, él hizo lo mismo. Me levantaré temprano, murmuró. Hay trabajo que hacer. Asentí, demorándome un segundo más de lo necesario antes de dar un paso hacia la casa. Pero cuando alcancé la puerta, algo me detuvo, una vacilación, un sentimiento. Me giré ligeramente, encontrando sus ojos aún sobre mí, oscuros y firmes. Por un momento, ninguno de los dos habló, y finalmente susurré. Buenas noches, Javier. Su garganta se movió al tragar. Buenas noches, Ana. Me deslicé dentro, cerrando la puerta detrás de mí, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Pero incluso mientras subía las escaleras hacia mi habitación, sabía que no dormiría. No después de la forma en que me miró, no después de cómo me sentía al devolverle la mirada. Sabía que algo se avecinaba, pero nunca esperé que algo tan loco estuviera por venir, porque la historia no terminaba aquí, no, solo había comenzado, y la parte más loca estaba por llegar. A la mañana siguiente ya hacía calor cuando salí, el sol elevándose en rayos dorados sobre los campos. Javier ya estaba en el granero, de nuevo sin camisa,
trabajando en un poste de la cerca de la entrada. Tragué saliva, obligándome a concentrarme mientras me acercaba. Buenos días, llamé. Él se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. Buenos días. Miré la pila de herramientas cercanas. ¿Cuál es el plan para hoy? Arreglar la sección de la cerca, dijo, asintiendo hacia el poste. No debería tomar mucho tiempo. Asentí, acercándome más. Puedo ayudar. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Crees que puedes seguir el ritmo? Puse los ojos en blanco, agarrando un par de guantes de trabajo. Inténtalo. Trabajamos lado a lado durante la siguiente hora, el sol subiendo más alto, el aire volviéndose espeso con el calor. El sudor goteaba por mi espalda, pegando mi camisa a mi piel, el aroma de aserrín y tierra cálida llenando mis pulmones mientras clavaba clavos en las tablas de madera. En un momento miré a Javier, observando cómo levantaba otra viga en su lugar, sus músculos flexionándose bajo su piel bronceada, su mandíbula apretada con concentración. Me sorprendió mirándolo y rápidamente aparté la vista, sintiendo el calor subir por mi cuello. ¿Algo mal? Preguntó, su voz teñida de diversión. Aclaré mi garganta, clavando otro clavo en su lugar, solo asegurándome de que lo estás haciendo bien. Él se rió, negando con la cabeza. Claro que sí. El intercambio ligero ayudó, hizo que las cosas se sintieran normales, al menos por un rato. Pero entonces sucedió. Estaba alcanzando otro clavo cuando perdí un poco el equilibrio, mi pie resbalando sobre el suelo irregular. Antes de que pudiera estabilizarme, la mano de Javier se extendió, agarrando mi cintura para sostenerme. No debería haber sido nada, un momento rápido, un reflejo, pero su agarre se mantuvo, y cuando lo miré, algo pasó entre nosotros. Sus dedos presionaron contra mi costado, firmes pero cautelosos. Su respiración era superficial, su pecho subiendo y bajando en movimientos lentos y controlados. Ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos habló. La puerta del granero crujió con la brisa, el único sonido rompiendo el silencio. Su pulgar rozó mi cadera, solo un poco, lo suficiente. Tragué saliva, mi pulso martilleando contra mis costillas. Esto estaba mal, pero no me aparté, y él tampoco. El aire entre nosotros se espesó, cargado de algo no dicho, y supe en el fondo que esto no estaba solo en mi cabeza, era real y solo se estaba haciendo más fuerte. El momento se extendió entre nosotros, denso y pesado como el aire de verano que se aferraba a nuestra piel. Los dedos de Javier, ásperos y callosos por años de trabajo en la granja, aún descansaban contra mi cadera, su agarre firme pero vacilante. Debería haberme apartado, debería haber roto lo que estaba pasando entre nosotros, pero no lo hice, no podía. Su respiración era lenta y medida, su pecho subiendo y bajando a solo centímetros del mío. Estaba hiperconsciente de todo, el calor de su toque, la forma en que su pulgar rozaba mi costado distraídamente, la manera en que sus ojos oscuros sostenían los míos, como desafiándome a ser la primera en apartarme. Una brisa se deslizó por el granero, agitando los mechones sueltos de mi cabello. Era lo único que se movía. Tragué saliva con dificultad. Javier, dije, mi mandíbula se tensó. Sí, debería haber dicho algo, cualquier cosa que nos devolviera a la realidad, pero las palabras no salían, porque en ese momento la realidad no se sentía real. Sus dedos se apretaron ligeramente, lo suficiente para que sintiera el calor de su palma a través de la tela de mi camisa. Mi voz vaciló. Su mirada bajó solo por una fracción de segundo a mis labios. Mi estómago se contrajo, una repentina oleada de calor inundándome. Y fue entonces cuando entré en pánico. Me aparté bruscamente, rompiendo su agarre, mi corazón golpeando contra mis costillas. Deberíamos volver al trabajo. Solté, forzando una risa entrecortada. Javier no se movió de inmediato, sus ojos recorriéndome lentamente, como si estuviera decidiendo si presionar o dejarlo pasar. Finalmente exhaló y asintió. Sí, claro. Me giré bruscamente, agarrando otra tabla de madera de la pila, obligando a mis manos a mantenerse firmes, aunque cada nervio de mi cuerpo gritaba. Mis pensamientos eran un lío enredado, mi cuerpo traicionándome de maneras que no quería reconocer. ¿Qué demonios me estaba pasando? ¿Qué nos estaba pasando? La siguiente hora pasó en un silencio tenso, el peso de lo que acababa de suceder, o casi suceder, colgando entre nosotros como un hilo invisible, tirando demasiado fuerte. Me concentré en mi trabajo, negándome a dejar que mi mente divagara,
Pero Javier seguía lanzándome miradas furtivas. Podía sentirlo. Cuando finalmente terminamos de reparar la cerca, me enderecé, limpiando el sudor de mi frente con el dorso de mi mano. Mi camiseta sin mangas estaba húmeda, pegándose a mi piel, y mis brazos dolían por el constante martilleo. Javier lanzó su martillo sobre el banco de trabajo, estirando los brazos sobre su cabeza. El movimiento hizo que su camisa se levantara ligeramente, revelando un destello de su abdomen tonificado. Aparté la mirada rápidamente, mi garganta seca. ¿Quieres un descanso?, preguntó. Asentí, demasiado exhausta para discutir. Sí, un descanso suena bien. Caminamos de regreso hacia el granero, el sol golpeándonos. El aire se sentía más pesado ahora, más denso. La tensión entre nosotros persistiendo a pesar de mis mejores esfuerzos por ignorarla. Dentro del granero estaba más fresco, la sombra ofreciendo algo de alivio del calor opresivo. Agarré una botella de agua del banco de trabajo, tomando un largo sorbo antes de recostarme contra una viga de madera. Javier estaba frente a mí, con los brazos cruzados sobre su pecho, sus ojos inescrutables. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego él rompió el silencio. Tú también lo sentiste, ¿verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis dedos se apretaron alrededor de la botella de agua. Negué con la cabeza. No sé de qué estás hablando. Él soltó una risa baja, pero no había humor en ella. Vamos, Ana dio un paso adelante, cerrando un poco el espacio entre nosotros. No soy un idiota. Presioné mi espalda contra la viga, mi pulso martilleando. Javier, veo la forma en que me miras, interrumpió. Su voz más baja ahora. La forma en que reaccionas cuando estoy cerca. Tragué saliva con dificultad, negando con la cabeza. Esto no es que. Desafió, dando otro paso adelante. Su presencia era abrumadora, su aroma terroso y cálido llenando el aire entre nosotros. No es real, porque a mí me parece muy real. Abrí la boca para discutir, pero no salió nada, porque tenía razón. Lo odiaba, pero tenía razón. Mi silencio solo pareció alimentarlo. Su mandíbula se tensó, sus ojos oscureciéndose. Dilo, murmuró. Di que no lo sientes y lo dejaré aquí mismo, ahora mismo. Lo miré, mi garganta seca, mi cuerpo traicionándome de maneras que no podía controlar, y ese era el problema. Lo sentía, cada mirada robada, cada toque accidental, cada segundo pasado a solas con él en este granero, lo sentía, me estaba ahogando en ello. Aparté la mirada, mirando a cualquier parte menos a él. No puedo, susurré. Su respiración se entrecortó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No puedes o no quieres. Cerré los ojos con fuerza. No importa. Sí importa. Giré la cabeza, encontrando su mirada de nuevo. Su expresión se había suavizado ligeramente, la intensidad aún allí, pero mezclada con algo más, algo crudo. No podemos, susurré, más para mí misma que para él. Sus labios se apretaron en una línea delgada, como si estuviera conteniendo una respuesta. Luego, después de un momento, exhaló y retrocedió. Por un segundo pensé que eso era todo, que lo estaba dejando pasar, pero luego habló de nuevo. Te estás mintiendo a ti misma, murmuró, y luego se alejó. Me quedé allí sin aliento, todo mi cuerpo en tensión, porque en el fondo sabía que tenía razón. Simplemente no estaba lista para admitirlo todavía. Aún así, el resto del día pasó en un torbellino de pensamientos inconclusos y energía inquieta. Me mantuve ocupada, lanzándome a cada pequeña tarea que podía encontrar, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, cualquier cosa para dejar de pensar en lo que había sucedido en el granero. Pero no importaba cuánto lo intentara, las palabras de Javier seguían dando vueltas, repitiéndose en mi cabeza como un eco. No podía callar el «te estás mintiendo a ti misma». Odiaba que tuviera razón, odiaba que mi cuerpo me traicionara cada vez que él se acercaba. Para cuando el sol comenzó a descender más allá del horizonte, pintando el cielo con tonos profundos de púrpura y dorado, estaba exhausta, pero no por el trabajo. Estaba agotada de luchar contra algo que no estaba segura de poder resistir mucho más. Y entonces, como si el universo me estuviera poniendo a prueba, lo vi de nuevo. Estaba cerca del granero, de pie justo afuera en la luz menguante, el resplandor de un cigarrillo en su mano parpadeando cada vez que daba una calada. No lo había visto fumar antes. Dudé por un momento, pero luego, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, me acerqué.
Sus ojos se levantaron al verme acercar, inescrutables en la luz que se desvanecía. Inhaló, el humo se enroscó perezosamente en el aire antes de desaparecer. No sabía que fumabas, dije, deteniéndome a unos pocos pies de distancia. No lo hago, respondió, tirando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con su bota. Solo cuando tengo demasiado en la cabeza. Crucé los brazos, cambiando ligeramente mi peso. ¿Y lo tienes? Él sonrió, pero había algo vacío en esa sonrisa. ¿Qué crees? El peso de sus palabras presionó contra mi pecho. Debería haberme alejado, debería haberlo dejado pasar, pero no lo hice. En cambio, di un paso más cerca. Javier, su mandíbula se tensó, sus manos se apretaron en puños a sus lados. Dilo, Ana, tragué saliva con dificultad. ¿Decir qué? Él exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Que tú también lo sientes, que no me lo estoy imaginando. Sentí mi pulso en la garganta, grueso y pesado. Podría haber mentido, podría haberme dado la vuelta y terminar con esto antes de que fuera más lejos, pero no lo hice porque no podía. Así que en cambio susurré, no lo estás. Su respiración se detuvo, todo su cuerpo se quedó quieto como si se estuviera preparando, y luego, en el siguiente instante, se movió. Cerró el espacio entre nosotros tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un segundo estaba allí, perdida en el peso de mis propios pensamientos, y al siguiente sus manos estaban sobre mí, agarrando mis caderas, acercándome más. Jadeé, mis dedos instintivamente agarrándose a sus brazos. Dime que me detenga, murmuró, su voz baja y tensa. Debería haberlo hecho, debería haberlo empujado, pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, mi corazón latiendo con fuerza, mi respiración llegando en tirones cortos y desiguales, porque no quería que se detuviera. Lo quería más de lo que había querido cualquier cosa. Sus dedos se presionaron contra mi piel, su agarre firme pero no forzado, su aliento cálido contra mi mejilla, y podía sentir lo tenso que estaba, lo mucho que se estaba conteniendo. Y luego, tan rápido como me había traído, me soltó. Retrocedió, pasándose una mano por el cabello, su respiración desigual. Maldita sea, murmuró entre dientes. Lo miré. Mi piel aún ardía donde me había tocado. Javier, mi voz apenas era un susurro. Él me miró, su expresión cruda, conflictiva. No puedo hacer esto, Ana, no a menos que sepa que tú también lo quieres. Tragué saliva, mi corazón martillando. Quería decir algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera, él se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí de pie en la oscuridad, sin aliento, sacudida e incapaz de negarlo más, sin saber lo que estaba por venir, y lógicamente no dormí esa noche. Incluso mientras yacía en la cama mirando al techo, mi corazón se negaba a calmarse, mi mente era un lío de pensamientos enredados. Cada vez que cerraba los ojos, aún podía sentirlo, sus manos agarrando mis caderas, el calor de su aliento contra mi piel, la forma en que me miraba como si apenas pudiera contenerse. Debería haberlo detenido, debería haberlo empujado, regresar a la casa y terminar con lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que fuera más lejos, pero no lo hice y ahora no estaba segura de si siquiera quería hacerlo. El sol apenas estaba saliendo cuando me rendí al sueño y me vestí. Mi cuerpo se sentía inquieto, como si algo dentro de mí estuviera caminando de un lado a otro, esperando, anticipando. Necesitaba aire, necesitaba despejar mi mente. Salí afuera, la fresca brisa de la mañana lavándome mientras cruzaba el porche y me dirigía hacia el granero. Pero no estaba sola. Javier ya estaba allí, apoyado contra la cerca, con los brazos cruzados, su mandíbula apretada como si hubiera estado esperando, como si supiera que vendría. Nuestras miradas se encontraron y en ese instante todo lo que había estado hirviendo entre nosotros se desbordó. No pensé, no dudé, simplemente me moví, y él también. Nos encontramos a mitad de camino, sus manos encontrando mi cintura, atrayéndome hacia él como si no pudiera soportar otro segundo de espacio entre nosotros. Mis dedos se enredaron en su camisa, mi respiración se detuvo cuando sus labios rozaron mi oído. Dime que no quieres esto, murmuró, su voz áspera con contención. No pude, porque lo quería más que nada. Mi agarre se apretó sobre él, mi cuerpo presionándose más cerca mientras exhalaba temblorosamente. No puedo, susurré, y eso fue todo lo que necesitó.
Su boca encontró la mía, desesperada y hambrienta, sus manos tirando de mí contra él como si tuviera miedo de que desapareciera. Me derretí en él, mis dedos deslizándose en su cabello, mi cuerpo moldeándose al suyo, mientras la última de mis resistencias se desmoronaba. El granero nos rodeaba, sus paredes protegiéndonos del mundo exterior, haciendo que pareciera que éramos las únicas dos personas en existencia. Sus labios recorrieron mi cuello, el calor acumulándose en mi estómago mientras me presionaba contra la viga de madera detrás de mí, sus manos explorando, mapeando mi forma, su toque tanto cuidadoso como exigente. Esto está mal, susurré, incluso mientras lo acercaba más. Él gimió contra mi piel, pero no me detuvo, porque no quería, y yo tampoco. El mundo fuera del granero se desvaneció, perdido en la neblina de besos sin aliento y extremidades entrelazadas. Ya no había vacilación, no había dudas, solo necesidad, solo nosotros. Y por primera vez, desde que llegué a la granja, dejé de luchar. Me dejé llevar, me permití desearlo y en ese momento nada más importaba. El calor entre nosotros se profundizó, nuestros cuerpos presionándose juntos con una urgencia que ninguno de los dos podía controlar. Sus manos recorrieron mi cuerpo, explorando, aprendiendo, mientras mi respiración se entrecortaba contra su boca. Nos movimos con un abandono imprudente, perdidos en la neblina del deseo, el peso de la vacilación desmoronándose bajo el innegable tirón entre nosotros. Cada toque, cada susurro, cada escalofrío de piel contra piel solo alimentaba el fuego que había estado ardiendo durante demasiado tiempo. Ya no había forma de detenerlo, no había vuelta atrás. Nos entregamos por completo, rindiéndonos al momento, el uno al otro, hasta que el mundo exterior se desvaneció en la nada. Y eventualmente cuando ambos terminamos, nos quedamos en silencio por un momento, ambos dándonos cuenta de lo que acababa de suceder. El granero estaba en silencio ahora. El único sonido era nuestra respiración pesada mezclándose con el distante canto de los grillos afuera. Mi espalda estaba presionada contra la áspera viga de madera, mis dedos aún enredados en la camisa de Javier, como si soltarme deshiciera todo. Su frente descansaba contra la mía, su aliento cálido, desigual. Ninguno de los dos habló, tal vez porque no había palabras lo suficientemente grandes para llenar el espacio entre nosotros, tal vez porque ya sabíamos que una vez que reconociéramos lo que acababa de suceder, no habría forma de dar marcha atrás. Javier exhaló, sus dedos flexionándose contra mi cintura, manteniéndome allí como si no estuviera listo para dejarme ir. Nosotros, mi voz se quebró, apenas un susurro. Ni siquiera sabía qué iba a decir. Lo sé, murmuró él. Ese era el problema. Ambos lo sabíamos, y sin embargo, allí estábamos. Tragué saliva con dificultad, presionando mis palmas contra su pecho, pero no lo empujé. En lugar de eso, sentí el pulso firme de su corazón, el ascenso y descenso de su respiración bajo mis manos. Sus labios rozaron mi sien, lentos, dudosos. Ana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar cómo decía mi nombre, como si fuera algo sagrado, algo que no quería romper. Debería haberme apartado, debería haber salido de ese granero, de sus brazos, de ese momento, antes de que me consumiera por completo, pero no lo hice. En cambio, dejé que mis dedos se deslizaran, trazando la curva de su mandíbula, memorizando el calor de su piel, la forma en que sus músculos se tensaban bajo mi toque. No sé cómo detenerme, admití. Su respiración se entrecortó, y por un segundo pensé que diría algo definitivo, algo que me haría volver a la realidad, pero no lo hizo. En lugar de eso, me besó de nuevo, más despacio esta vez, más suave, como si quisiera asegurarse de que lo entendiera. Y lo hice, Dios, lo hice. Lo sentí en la forma en que su mano se deslizó por mi espalda, acercándome más, en la manera en que sus labios se movieron contra los míos, provocando, saboreando, en la forma en que cada nervio de mi cuerpo se encendió en el momento en que me tocó. No era solo atracción, era algo más profundo, algo peligroso que no estábamos preparados para nombrar. Y sin embargo, ninguno de los dos se detuvo, no cuando sus manos vagaron, explorando, aprendiendo, no cuando mi respiración se alteró, mis dedos se apretaron contra él, no cuando el último vestigio de vacilación se desvaneció entre nosotros. El tiempo se volvió irrelevante, deslizándose inadvertido mientras nos perdíamos el uno en el otro,
y durante esos momentos el mundo fuera del granero no existía. No había pasado ni futuro, solo esto, solo nosotros, pero la realidad tenía una manera cruel de infiltrarse de nuevo, un ruido afuera, el motor de un coche que retumbaba en el camino. Me tensé al instante, mi cuerpo regresando a la conciencia de golpe. Javier soltó una maldición en voz baja. Su agarre sobre mí se apretó por un segundo antes de que me soltara de mala gana. El momento se rompió. Retrocedí tambaleante, mi respiración aún irregular mientras trataba de alisar mi camisa, intentando recomponerme. Sus padres habían llegado. El peso de lo que acababa de suceder se hizo presente de golpe. Miré a Javier, mi corazón latiendo con fuerza, y por primera vez lo vi en sus ojos también. La realización, la comprensión de que habíamos cruzado una línea que nunca podríamos descruzar. La puerta de la casa se cerró de golpe a lo lejos, las voces llegaban hacia el granero. El pánico se apoderó de mí. Javier, ¿nosotros? Lo sé, murmuró, pasándose una mano por el cabello, su mandíbula tensa. Respiré profundamente, obligándome a moverme. No podemos. Sus ojos se fijaron en los míos, oscuros e inescrutables. No lo digas, Javier repitió, su voz tranquila pero firme. No ahora. Tragué saliva con dificultad, mirando hacia las puertas del granero y luego de nuevo a él. Mi pulso era un tambor frenético contra mis costillas. Los pasos se acercaban al granero. Hablaremos luego, murmuró. Asentí, aunque no estaba segura de qué había que decir, porque ambos conocíamos la verdad. Lo que había pasado en ese granero lo cambió todo, y no importaba cuánto lo intentáramos, nunca podríamos volver atrás. Pero aquí viene. Un par de horas después, la puerta del granero se abrió lentamente, lo suficiente para que un resquicio de luz dorada del porche se filtrara al interior. Mi respiración se detuvo, mi corazón golpeando contra mis costillas, mientras Javier y yo permanecíamos congelados en el lugar. Sus padres habían regresado. La voz de su madre resonó, casual, sin sospechas. Javier, ¿estás ahí? Podía sentir su tensión, ver cómo sus manos se convertían en puños a sus lados, su respiración demasiado controlada. No se movió de inmediato, no respondió enseguida. En cambio, sus ojos se fijaron en los míos, manteniéndome allí como si estuviera guardando ese momento antes de perderlo en la realidad. Finalmente exhaló y se dirigió a la puerta. Sí, mamá, solo terminó un poco de trabajo. Su voz era firme, casual, demasiado casual. Observé cómo se pasaba una mano por el cabello, intentando arreglarse, intentando sacudirse lo que acaba de suceder entre nosotros. Hice lo mismo, alisando mi camisa, secándome el sudor del cuello, esperando, rezando para que nada pareciera fuera de lugar, pero mis labios aún hormigueaban por su beso, mi piel aún ardía donde me había tocado, y ningún alisado podría arreglar lo que ya se había hecho. Su madre se detuvo un segundo, luego suspiró. No te quedes fuera hasta muy tarde. Acabamos de llegar a casa y quiero saber cómo han estado las cosas mientras estábamos fuera. Entraré pronto, dijo Javier. La puerta se cerró de nuevo, dejándonos en silencio una vez más. Solo que esta vez el momento era diferente. No estábamos envueltos en calor, en abandono imprudente. Estábamos atrapados en la gravedad de lo que acababa de suceder. Tragué saliva con fuerza, sintiendo mi garganta cerrada. Javier, ¿nosotros? Lo sé, murmuró, sacudiendo la cabeza. Ya no me miraba. Algo en mi pecho se torció. Sentía que estaba perdiendo el control de algo que apenas había comenzado. Deberíamos hablar. Intenté de nuevo. Él soltó una risa corta, sin humor. ¿Hablar de qué, Ana? De que acabamos de cruzar una línea de la que no podemos volver. Que no importa lo que digamos, no importa lo que sintamos. Esto es... Exhaló bruscamente, pasándose una mano por la mandíbula. Esto está mal. Me estremecí ante sus palabras, algo afilado cortándome por dentro. ¿Así que ahora lo lamentas? Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y tormentosos. No, dijo de inmediato, su voz áspera. No lo lamento. El aire entre nosotros se cargó de todas las cosas que no estábamos diciendo. Quería decirle que yo tampoco lo lamentaba, que se había sentido más real, más correcto que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo, pero no podía decirlo porque si lo admitía, todo sería mucho más difícil. Así que en cambio susurré. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Javier me miró, su mandíbula apretada. No lo sé.
Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa porque las cosas no volvieron a la normalidad. Quiero decir, ¿cómo podrían? Al principio lo intenté fingir que nada había cambiado, que lo que pasó en el granero fue solo un momento, un error que podríamos borrar si lo ignorábamos lo suficiente. Pero la tensión estaba allí, en la forma en que Javier evitaba estar a solas conmigo, en la forma en que apenas me miraba cuando sus padres estaban cerca. Estaba en las miradas robadas cuando nos cruzábamos, en el silencio eléctrico cuando nos veíamos obligados a compartir el mismo espacio. Pensé que se volvería más fácil, pero no fue así. Lo sorprendía mirándome cuando pensaba que no lo veía, su expresión inescrutable. Escuchaba cómo su respiración se entrecortaba cuando me acercaba demasiado, incluso por accidente. Y por la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo estaba sola en mi habitación, me quedaba despierta recordando cada momento en el granero, cómo se sentía, cómo sabía. Era una tortura, pero lo peor de todo es que quería que él rompiera, que me apartara, que dijera al diablo y me besara de nuevo, fingiendo que el resto del mundo no existía. Pero no lo hizo, mantuvo su distancia y eso me estaba volviendo loca. Pero 3 noches después lo encontré afuera, de pie junto a la cerca, mirando los campos oscuros. Era tarde, pasada la medianoche, pero yo había renunciado a dormir horas atrás. Dudé en la puerta, observándolo, debatiendo si debería simplemente darme la vuelta, pero no pude, así que salí. Él se tensó ligeramente, pero no se giró, no me reconoció al principio. Tragué saliva con dificultad. ¿No puedes dormir? Su mandíbula se tensó. No. La tensión se estiró, insoportable. Me moví sobre mis pies. Realmente vamos a actuar como si nada hubiera pasado. Su cabeza bajó ligeramente, sus dedos se apretaron alrededor del poste de la cerca. Finalmente se giró. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, Dios, sus ojos eran una tormenta. No quiero actuar como si nada hubiera pasado, admitió su voz áspera, pero no sé cómo hacer esto, Ana. Di un paso más cerca. Entonces deja de pensar tanto en ello. Solo dime la verdad. ¿La verdad? Su garganta se movió al tragar y finalmente susurró. No puedo dejar de pensar en ti. Mi respiración se detuvo, sus manos se convirtieron en puños a sus lados. Me acuesto y todo lo que veo eres tú. Me despierto y eres lo primero en lo que pienso. Y cada maldita vez que te miro, yo dejó escapar un suspiro entrecortado, sacudiendo la cabeza. Solo te quiero. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque reflejaban exactamente lo que yo sentía. Di un paso más cerca, mi corazón golpeando contra mis costillas. Entonces, ¿por qué lo estamos peleando? Sus ojos ardían en los míos. Porque esto no se trata solo de lo que queremos. Tragué saliva con dificultad, mi pulso latiendo con fuerza. No estamos lastimando a nadie, susurré. Su mandíbula se tensó, todavía no. Esa era la diferencia entre nosotros. Yo estaba dispuesta a saltar al vacío para ver dónde aterrizábamos, pero él aún estaba de pie al borde del acantilado, aterrorizado de la caída. Extendí la mano, mis dedos rozando los suyos. Javier, su respiración se entrecortó. Por un segundo pensé que podría besarme de nuevo. Por un segundo pensé que finalmente podría dejarse llevar. Pero luego retrocedió y así como así, el espacio entre nosotros se volvió insoportable. No podemos, murmuró, su voz apenas audible. Inhalé profundamente asintiendo, aunque todo dentro de mí gritaba en protesta. Esto era todo el momento que elegimos y él estaba eligiendo dejarme ir. Las lágrimas ardían en mi garganta, pero me negué a dejarlas caer. Está bien, susurré. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera verme romperme, antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que él pudiera cambiar la suya. Pero mientras subía las escaleras hacia mi habitación, mientras cerraba la puerta y presionaba mi espalda contra ella, mi pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales, sabía que esto no había terminado. Nunca podría terminar, porque Javier y yo no éramos solo un error, éramos inevitables. O al menos así es como lo veo, pero tengo curiosidad por saber qué piensas al respecto. Por favor, déjame saber tus pensamientos sobre todo esto en los comentarios.